De niño lo conoció en la iglesia, de joven lo cambió por el mundo, pero fue realmente en el altar donde lo encontró. ¿Pero por qué se fue? ¿Pero qué lo hizo regresar? Hoy lo vas a descubrir aquí en La voz de la verdad. La voz de la verdad, oh, nunca callará. La palabra de Dios nos unirá. Hola, hola, qué bendición es que una vez estamos aquí en otro episodio de La Voz de la Verdad y me han encantado estos episodios, mi hermana Julian, porque es que estamos acompañados, el Señor nos ha permitido tener personas especiales y maravillosas y hoy no pasa tampoco desapercibido. Entonces presenta a nuestro invitado, Julian. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, como lo es nuestro gran amigo y hermano Julián Mujica. Él viene con un testimonio de vida, un testimonio impactante. Sin más preámbulo, queremos que tú también te puedas presentar. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo para poder dar a conocer pues este testimonio. Y qué más que allá tú que nos estás viendo puedas refrescar tu mente, puedas disponer tu corazón para saber de que no estás solo y de que hay muchas más personas que comparten lo que tú has pasado. Y gracias también por abrirnos la puerta de esta hermosa congregación, como lo dice el nombre allá atrás, como ustedes lo pueden ver, Palabra de Vida Elohim, que está ubicada también acá en Bosa. Por si quieren venir a visitarlos, aquí están también la iglesia, las puertas abiertas para cada uno de ustedes. El título, un título muy llamativo, como lo es de la iglesia al mundo y del mundo al altar. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la primera pregunta, Julián. ¿Cómo fue crecer en la iglesia desde cuna? ¿Y cómo lo vivías? O sea, ¿como algo propio o como una obligación? Bueno, mira, comencemos con esto, con esta historia. Cuando uno nace dentro de un ambiente cristiano, desde cuna cristiana, claramente uno siempre va a sentir de que es por imposición. Uno siempre va a sentir de que tiene que hacerlo porque sus padres y sus familiares lo hacen. Y a veces uno nunca va a ser consciente del gran privilegio que uno tiene al haber nacido en un ambiente así. Porque en algunas circunstancias uno desea supuestamente ser normal, ¿no? Hay algunas personas que piensan, pero ¿por qué yo no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo tener una vida como los demás? Y toca vivir todo lo que pasa nuestros padres, nuestros abuelos dentro del ministerio. Pero ahí es donde uno tiene ese encuentro personal con Dios, porque eso es individual de cada persona. En ese momento en el que uno de verdad decide abrir sus ojos espirituales y entender de que uno no está en una vida natural, sino también sobrenatural, y lo que fue depositado en uno viene de algo mucho más allá, de un linaje. Y ahí es donde me encanta esta palabra que dice: muchos somos llamados, pero muy pocos los escogidos. Tal vez dentro de la cuna cristiana muchas personas tuvieron a sus padres de pastores, a sus familiares de pastores ejerciendo un rol en la iglesia, pero ellos nunca se dan cuenta de que también tienen un ministerio. Hay algunos que no aceptan ese ministerio y deciden abandonar todo propósito. Yo conozco a muchas personas que sus padres, sus abuelos, todos ellos formaban parte de un ministerio, pero ellos decidieron abortarlo porque no era algo que, por decirlo así, les interesara o lo vieran como algo importante, ¿sí? Pero ahí es donde hay personas que son las escogidas, porque simplemente no importa, creo que la cuna, porque como dice esa palabra, muy pocas las escogidas. Ahí es donde uno se da cuenta de que uno sí fue escogido para esto, de que sí uno fue llamado para esto y de cómo lo puede ejercer uno. Porque no creas que fue algo complejo, porque jugaban dos factores importantes en mi vida. Uno de esos era el carácter y el ánimo. Yo cuando era bebé, era pequeño, yo siempre tuve un carácter como un poco fuerte, o sea, era alguien temperamental, todavía un poco, pero no, el Señor ha tratado eso. No, ahí estamos súper.
Pero digamos que en ese momento no tenía ese control de las emociones, era mucho peor. Entonces, el hecho de que me exigieran tener un tipo de patrón de comportamiento era algo que yo no quería, porque yo siempre estaba como, no, pero si yo soy así, pero si yo soy de esta manera. Uno cree que todo lo que uno hace está bien, pero en realidad no. Y ahí es donde nos llega ese golpe con la realidad, porque a veces creemos que en esa cuna cristiana lo encontramos como, wow, un privilegio grande, o sea, algo que uno no se espera en el futuro que va a suceder. Pero al final, ahí es donde podemos encontrar en esa cuna. Está llena de riquezas, y no cualquier riqueza material, sino que es ese regalo de Dios que nos dan nuestros padres. Bueno, en mi caso, ya que pues mi madre, yo crecí en una familia de ministerio, y pues uno siempre dice, bueno, llega un punto donde uno quiere ser igual a los padres, pero ahí juega lo que ya dije anteriormente, ese llamado, ese querer como el hacer. Excelente, Julián. Pero en esa vivencia tuya, en ese crecimiento, ¿quisiste experimentar otra cosa? Sí, claro que sí, mi hermanita Julian. Durante todo ese proceso, porque obviamente no fue sencillo, hay personas que no entienden que también los ministerios son muy atacados, las personas del altar son muy atacadas, incluso los mismos pastores. Ellos tienen tanta humanidad como lo tendría cualquier individuo de la iglesia, pero todos están acostumbrados a enaltecer esa figura, a decir, esta persona no siente, esta persona es perfecta en cierto sentido. Pero nosotros no somos Jesucristo, nosotros no somos ese ser divino, también somos humanos, tenemos esa humanidad, y hay veces donde si eso no se cuida, porque un pastor siempre tiene abnegación, cuando eso no se cuida, esa persona se ve envuelta en algunos procesos dolorosos, y eso fue lo que le pasó a mi padre. Era una persona que estaba en el ministerio y decidió dar un paso atrás, porque pasamos una situación difícil en mi casa. Entonces ahí es donde yo quería dar este contexto como para dar el abrebocas de toda esta situación. Entonces mira, digamos que pasa este proceso fuerte en mi casa. Mi padre, que era un espejo demasiado grande para mí, porque ¿para qué te lo niego? Uno siempre lo ve como el superhéroe. O sea, lejos del ministerio, todo eso, él es el punto central de todo. Entonces, cuando sucede esa separación en el hogar, porque él cae, yo no lo vi como un buen ejemplo. Entonces, al ver todo eso, yo rechacé todo lo que tenía que ver con el ministerio, absolutamente todo. Desde congregarse, desde seguir una vida en santidad, por decirlo así, quise abandonar todo eso. Y ahí es donde yo decidí pues experimentar, y es lo que todos dicen, ay, quiero vivir la vida. Todo eso pasó, nosotros decidimos irnos del lugar donde estábamos, que es aquí la iglesia que ustedes la están viendo, irnos lejos para cambiar ese ambiente, para iniciar de nuevo, para lograr cambiar las perspectivas de vida. Y la verdad, para mí, un ejemplo grande, yo cambié mis ojos y veía era mi madre, que es la que siempre ha estado ahí, la que siempre me ha enseñado, me ha mentoreado. Pero digamos que uno entra en esa etapa de la adolescencia también. Entonces, preciso, fue en ese momento, imagínate, fue en ese momento de donde uno se está descubriendo, donde uno está pelando diferentes capas. Entonces, cuando uno no se encamina de una buena manera, uno decide, mejor dicho, irse al mundo. Entré en una etapa de depresión, y digamos que la manera para curar esa depresión, en el momento no busqué a Dios, no busqué un consejo agradable, sino decidí sumergirme en las pasiones juveniles. Decidí tener todo lo que fuera del mundo. Incluso yo me acuerdo cuando yo hablaba con algunos hermanos, una hermana me decía, ay, pero ¿qué mundo has visto? Si a ti te falta demasiado. Yo decía, tal vez uno se abstiene de decir ciertas cosas porque eso es dentro de uno.
pero te digo que sí fue algo doloroso, sí fue algo impactante, donde yo creí que podría encontrar ese consuelo, donde podría encontrar tal vez ese aliento, esa alegría, porque eso es lo que trae el alcohol, eso es lo que trae la fiesta, eso es lo que trae todas las pasiones juveniles. Supuestamente quiere brindarnos esa alegría, ¿no? Esa alegría, pero la verdad, yo me acuerdo que fue tan impactante haberme estrellado de cara contra el mundo, sí, imagínate, fue algo que fue dolorosísimo. Y sí, decidí visitar cada una de esas etapas. ¿Y en qué momento Julián descubrió que allí él no pertenecía? ¿En qué momento Julián decidió decir stop? O sea, reaccionar y decir, no, yo no pertenezco acá. Bueno, mira, eso es algo también interesante. Ahí viéndolo desde este punto de vista, porque pasa que en el momento de la caída solo había una cosa que tenía que hacer y era subir, pero yo no lo iba a poder hacer solo. Pasó un momento muy difícil de persecución y yo me sentaba y miraba y analizaba, Señor, ¿yo qué hago para de verdad sentirme bien conmigo mismo? No creas, yo intenté de todo, mejor dicho, tratar de encontrar refugios equivocados en personas, pues en todo lo que ofrece el mundo, en excesos, cuando la verdad esa no era la solución. Entonces ahí es donde yo un día estaba en la iglesia y pasa que recibo una palabra de parte de los pastores, porque eso nos pasa a veces, tenemos que escuchar directamente lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo me acuerdo que llegó esa confrontación, ¿no? Esa confrontación que fue dolorosísima. Un pastor que me venga a mí y me diga cosas que yo jamás le había contado a nadie, cosas de las que uno se guarda tanto para uno mismo, y que las supiera como si me conociera toda la vida. Y yo decía, uy, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Porque mira que eso es otra cosa. Yo era alguien muy escéptico también. Yo no entendía por qué la gente lloraba, no entendía por qué la gente saltaba, no entendía por qué eso que ahora lo sé que es la manifestación del Espíritu, que es cuando entras a un gozo tan grande que te empiezas a mover, que empiezas a danzar, que empiezas a saltar, a gritar, y mucha gente dice, yo no entendía nada de eso. Yo decía, la gente está loca. Y eso nos da pie para la otra pregunta. O sea, hubo una experiencia específica, porque ahorita nos estás comentando esta que pasó, ¿no?, con el pastor, pero hubo esa fue la experiencia quizás específica que te dijo, necesito volver. ¿O cuál fue la experiencia que tú dijiste, ya, yo necesito volver al Señor? Bueno, cuando decidí de verdad decir, dejo todo atrás y entrego mi vida al Señor, fue una noche que estaba en el centro allá de Bogotá. Pues allá se mueve mucho lo que es la parte sí, de fiestas, y que todos los jóvenes dicen, no, vamos de una vez. Resulta que en una noche yo me devolví para mi casa, ¿no? Bueno, no para mi casa, iba a quedarme en otro lugar. El taxista pensó que lo iba a robar porque yo no le iba a pagar. Entonces termina llevándome a un CAI. Cuando me lleva a ese CAI de policía, pues lo peor que yo haya sentido en mi vida. O sea, no creas, hay mucha gente que dice, ay, ¿en serio eso? Pero digamos que yo nunca vi ningún ejemplo de esos en mi casa. Jamás vi a nadie pasar por algo así. Mi madre y mi padre, dentro de lo que cabe en ese momento, trataron siempre de mostrarme un buen ejemplo. Pero en ese momento que yo termino en ese CAI, que son así esas estaciones de policía, estaba tan asustado. Llegó un momento donde no creas, yo miré al cielo y yo dije, Señor, esta no es la vida que yo debería estar pasando. Este no es mi propósito. Dime, o sea, yo le dije así, dime, de verdad, yo quiero escuchar tu voz, quiero sentir que tengo ese encuentro, porque imagínate, que mis padres sean cristianos y que todos hayan sido cristianos, eso no quería decir que yo lo fuera.
Eso no lo quería decir, imagínate. No quería decir que yo fuera también una persona espiritual, por decirlo así, incluso hasta escéptica, imagínate. Y cuando tengo ese encuentro, vaya, o sea, yo puedo decir que una de las cosas más sorprendentes que yo haya visto, yo de verdad escuché la voz de Dios. Yo llego a la casa porque, imagínate, yo solo logré salir de ahí, ¿no? Claro, yo logré salir de ahí, pero me recogió la madre de un amigo y ella le sorprendió tanto verme así, y yo me acuerdo que yo lloré tanto y yo decía, Señor, esto no es lo que yo necesito en mi vida, esto no es lo que a mí me va a garantizar una alegría, un gozo. Porque eso era la supuesta felicidad momentánea que te brinda el mundo, y que las personas tienden a buscar esos lugares, esos sitios para llenar ciertos vacíos que tienen. Entonces me hace recordar, Julián, a esa parábola de que habla la Biblia en Lucas 15 sobre el hijo pródigo, ¿cierto? O sea, en estos tiempos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es para todos los tiempos. O sea, la palabra de Dios nos habla hoy también. Entonces, eso que vivió el hijo pródigo, lo viviste tú también. Y lo más bonito que dice esta parábola en el versículo 20, él dice que y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, esa reacción tuya en ese momento específico de que estabas en ese lugar y que viste la expresión también de esa mujer que fue a buscarte, vino esa reacción también a ti, o sea, de ese despertar. ¿Por qué? Porque cuando somos nacidos con propósito, mira, no hay manera. Así nosotros nos querramos esconder, huir, siempre el Señor nos va a buscar y nos va a encontrar. Entonces, eso es muy bonito. Ahora, ese proceso de restauración de tuyo, ¿cómo fue? Ya cuando decidiste regresar, ¿cómo fue ese proceso? Sí, mi hermanita Julian, esa parábola que acabaste de mencionar tiene mucho que ver en ese proceso de restauración. Porque recordemos que el hijo pródigo también estaba como con su herencia, quería reclamar los bienes y riquezas del padre. Y pues él terminó también estrellándose contra el mundo hasta que le tocó caer demasiado bajo y terminar comiendo con los cerdos. O sea, es una palabra de verdad fuerte, o sea, esa historia. Y digamos que ahí cuando dijiste ver la expresión de ella, creo que me hizo también reflejar a todas las personas que no me estaban viendo ni sabían lo que estaba haciendo, pero que sí sentían como yo me estaba destruyendo. La expresión de mis abuelos, la expresión de mi madre, la expresión de todas las personas cercanas que conocían quién era Julián en ese momento, cómo estaban pues tal vez asustadas de que yo tal vez tocara un fondo peor. Y mira, me encanta esa canción que aplica también mucho acá y me ayudó mucho en el proceso de restauración. Reverdecerás, como la vara de Aarón en el altar reverdecerás, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo iba a la intimidad del Espíritu Santo y yo le decía, yo quiero hacer de verdad como esa adoración que decía que me llamaron tierra seca, que te dijeron que tú no vas a producir, pero solo quedaba una cosa: ir al altar, que aunque no se escuchaba mi voz, la tuya sí, mi corazón sí se escuchaba. Entonces digamos que en esa restauración no fue compleja, te cuento, porque yo me sentaba con mi madre y con mis abuelos y yo les decía, porque ellos llegaron a enterarse de todo, porque eso fue el pico para que ya se enteraran de todo lo que me estaba pasando. Fueron casi 2 años sumergido en todas esas cosas. Y yo le decía, madre, ¿cómo es que es tan fácil negarse a las cosas? O sea, ¿cómo es que a veces es tan difícil? Yo me sentaba ahí porque yo hablo mucho con ella, con mi madre, la pastora Joana. Y yo hablo mucho con ella y yo le decía, porque llegó un punto donde yo, mira, no hablaba tampoco con ella.
Incluso a mí hasta me daba mucha rabia que ya no pudiese entender cómo me sentía, porque yo incluso le decía y le reclamaba: ¿por qué me hablas como pastora? Háblame como madre. Pero ahí es donde uno es demasiado... Es que uno ni hay palabras para describir, ¿cierto? ¿Y qué papel, o sea, ahorita que estás diciendo esto, o sea, qué papel jugó la fe de tu madre y la oración de ella en este proceso que crees? Pues mira que jugó un papel demasiado fundamental, porque yo creo que esa oración, orar sin cesar de parte de ella, fue lo que también a mí me hizo levantarme, lo que también a mí me hizo sentir el abrazo de un padre que no tenía en ese momento, sentir el consuelo, porque mira que lo que más a mí me hizo daño fue eso, esa ausencia paterna. O sea, una persona que haya estado conmigo 14 años de mi vida y que se fuera así nomás, algo muy difícil, y que mostrara tan mal testimonio, claro que fue mucho peor. Entonces digamos que el papel importante que juega aquí esa fe y esa oración en el proceso de restauración es cuando uno cree que así va a ser. Porque cuando dicen la palabra que si yo le dijera a esa montaña muévete y se va a mover, así es como ella lo decía. Si yo creo que yo digo mi hijo va a ser un adorador, un gran salmista, un gran pastor a futuro, así va a ser. Entonces en ese momento juega ese papel de la fe, de que si uno cree en el Señor, de que así va a ser, así va a ser. O sea, yo sé que es muy difícil para algunas personas decir, pero a mí se me es difícil creer que esa persona algún día cambie, si eso está, mejor dicho, llevado. Pero en Dios todo es posible, y que si yo le digo a Él, al Padre en la intimidad, yo quiero que así sea, así va a ser, porque es tan importante el creer, porque esa fe mueve montañas. Sí, y la verdad, la cobertura de una madre, o sea, pues yo lo digo porque pues yo también crecí en el Evangelio. Sí, yo también crecí en el Evangelio. Yo me acuerdo una sola vez que yo dije, yo esa vez yo me voy a apartar, y yo dije, ya yo lo voy a hacer, pero era en mi corazón, yo no lo hablé con nadie, ni lo conversé con nadie. Y entonces yo dije, bueno, yo voy hasta este domingo, pero mi mamá se antojó de decirme que fuera ese martes, y yo dije, pero es que yo no quiero ir, porque yo ese martes en la noche iba a hablar con ella y le iba a decir, mami, yo hasta que sí, ya yo no quiero más y todas las cosas. Entonces yo me senté allá en el último puesto de la iglesia. Yo dije, bueno, estas son 2 horas, eso pasa rápido, ya que pase esas 2 horas yo me voy a ir y hablo con mi mamá en la noche. Entonces viene la pastora de la iglesia y dice, bueno, vamos a hacer una cadena de oración y todo. Y yo dije, ay, Dios mío, que sea rápido para salir y todo eso. Y yo me puse allá en mi último lugar de la iglesia, y en ese último lugar de la iglesia vino la pastora que estaba ministrando, fue hasta allá y me dijo, tú eres mía y me perteneces. Y sé que me puso la mano y ya yo no sé, ya yo caí, ya yo no me levanté. Y cuando ya me levanté, ya yo estaba que, o sea, ya ese pensamiento se había ido, ya ese pensamiento. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú que es que yo no estoy llorando? Ya yo había visto todas estas cosas y yo estaba diciendo, Señor, trata con ella, trata con ella. Entonces eso fue como eso, que paz, me desperté, y fue la única vez que yo, desde esa vez que creo que tenía 15, 16 años. Entonces hasta ahorita que dije, más nunca, no me quiero apartar. Entonces, de verdad que es asombroso la cobertura de una madre. Claro, y mira, tú lo dijiste ahí, o sea, a uno a veces lo aprisionan o lo aprisionan, o sea, como que lo enganchan de alguna manera. El poder de la oración de una madre. Así es, claro, imagínate. Entonces, Julián, en ese proceso de restauración, ¿en qué área ahorita estás sirviendo dentro de este lugar? Bueno, yo ahorita estoy en el departamento de la alabanza. Y no creas, fue demasiado luchado también poder ahorita estar ejerciendo este ministerio, porque a veces los caracteres son distintos, a veces uno choca con algunas personas, y más cuando uno no tiene de verdad ese carácter fuera de uno, porque uno sigue en el proceso, sigue en ese proceso de restauración, o sea, de tratar de abandonar todo eso del pasado. Pero digamos que encontré ese apoyo en la alabanza, en la adoración, que
Yo creo que cuando estudiaba ahí la palabra que decía que es la gratitud, eso significa alabar, que es dar gracias, es una gratitud divina a nuestro Padre Celestial. Ahí fue donde entendí que porque no todos podemos adorar igual a como lo haría alguien que está, digamos, llevando un departamento, llevando una adoración. Porque yo cuando entro, mira, yo entro, ¿no? Yo voy así, llega el Julián así todo a marguetas y pertenece a este grupo de alabanza. Y yo empiezo, no, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Mira, ahí no fue sencillo porque yo tenía también que sujetarme a la cobertura. Mis padres, o sea, mis padres que son mis abuelos y mi madre, son mis pastores. Entonces también tenía que verlos de tal manera y sujetarme. Entonces no fue tampoco algo sencillo en el sentido de tener que dejar el carácter, de que yo sabía que yo no le voy a hacer, o sea, escándalo a mi mamá porque es que ya no es mi mamá, es mi pastora. Entonces, No, y yo digo que también como más la presión por ser el hijo de la pastora. ay, claro. Dios, o sea, mira este punto. Digamos que uno entra y las personas creen eso, que a uno le dieron ese lugar por ser hijo de la pastora. O sea, y ahí fue batallado. Ahí es cuando hablo de que pues siempre he batallado, porque todo el mundo piensa que el lugar de privilegio es porque es hijo de la pastora. Pero si canta feo y antes lo ponen a cantar. Y yo no canto feo. Pero Julián, ¿tú descubriste que la adoración era el fuerte o donde Dios te iba a usar? Porque siempre en las congregaciones siempre hay muchas áreas diferentes. ¿Pero eso fue lo que te llamó más la atención o desde siempre ya tú tenías ese sentir de que te inclinabas más por la música? ¿O cómo lo descubriste? Bueno, iniciemos por cómo lo descubrí y luego por cómo la decisión. Bueno, digamos que yo lo descubrí porque siempre me fascinaba ver a mi mamá cantar. Cuando iniciamos la obra, no había grupo de alabanza, ella estaba sola aquí adelante y ella cantaba y yo hacía ruidos con un pandero. Y yo decía, me encanta adorar. Entonces como que me fui sumando poco a poco. No pasa tiempo después de que a uno ya lo acogen y le dicen, venga, aquí en el Ministerio de Alabanza. Hubo un evento de niños donde yo tuve el privilegio de dirigir la alabanza. O sea, dicen, hermanos, alzan sus manos, adórenle, todo eso. Así bien chiquito. Entonces, ahí todavía no lo había como descubierto porque yo dije, pues mi mamá lo hace. Yo lo voy a imitar, ¿no? Uno no es consciente de eso. Imagínate que pasa 2019, más o menos, 2018-2019. Y pues es que está sucediendo todo el proceso tan duro, yo me retiro de lo que yo estaba haciendo en la alabanza. Pero yo empecé otra vez a incursionar. Y yo me acuerdo tanto que empecé a adorar con ustedes porque pues cuando formaste parte ahí del ministerio, también sirvió mucho porque nos integramos a adorarle y yo decía, wow, eso es increíble. Incluso hay un video que yo tengo es del 2019 donde yo empecé como así medio a cantar. Entonces mira que yo descubro que esa es mi pasión, pasa todo el proceso, la destrucción total y yo digo, quiero incursionar. Empecé desde abajo, empecé ahí como corista, luego subí al altar un día porque pues mira que como tal yo me consolidé en la adoración, fue en Caracolí porque ya no hay grupo de adoración. Tenemos otra obra ya en Caracolí que no tiene grupo de alabanza y pues el lugar sí está en construcción. O sea, no tiene tantos lujos como a veces se ve en algunas iglesias. Y yo que en ese momento venía pasando por otra vida y uno se cree estrato 50, mejor dicho. Y uno dice, bueno, hagámosle acá. Y ahí empecé, mi abuelito me suelta el micrófono y me dice, adórale, necesito que me ayude. Y yo, bueno, pero lo voy a hacer desde la silla, o sea. Y ahí medio cantaba, ya luego me paraba al frente, pero Dios estaba preparándome para lo que Él quería hacer aquí en este lugar. Porque mira que yo llego a este lugar y entro transformado. Entonces inicio aquí abajo, luego subo al altar, luego tuve el privilegio de dirigir algunas canciones, de fortalecer un poco la voz y ya ahorita de poder dirigir a un pueblo para que alabe siempre con el direccionamiento de los pastores. Wow, y no creas, no fue solo la alabanza. Ahí es donde te digo, aparte de que me encante la adoración, la alabanza, todos estamos llamados a adorar. Eso me lo decía mi madre una vez y también yo lo hablé contigo en una ocasión.
Todos estamos llamados a adorar, pero el ministerio es distinto, el ministerio que Dios puso en uno, porque Él consolidó maestros, apóstoles, pastores. Entonces yo no solo me quedé ahí cantando. Yo me acuerdo que yo empecé, me bajé y yo decía, ay, el hermano se va a caer, voy a servir. Entonces empecé a servir. Entonces mientras se quedaban a veces cantando, yo bajaba y servía y ayudaba en diaconía, a los sugieres. Me encantaba eso, o sea, también. Entonces yo empecé como así, como a ayudarle a la líder de diaconía, y eso me dejaron unos hermanos ahí, y yo ahí, ay, con cuidado. Pero después entró al ministerio infantil. Mira, imagínate, me pongo una botarga de Elmo, de un muñeco ahí, para animar a los niños, y eso sí sudé demasiado, pero tenía un regocijo de que yo dije, Señor, me encanta estar sirviéndote, no solo en la alabanza, porque algunos dirían, es que está en la alabanza porque es tan increíble las luces y que lo vean a uno, pero no es eso, porque yo supe que el ministerio de Dios, que Dios puso a mí, pues ha sido el de mis pastores, el de mis padres. Mi madre es pastora. ¿Qué hace un pastor? Aparece en varios departamentos dentro de la iglesia, y no solo ese, también en evangelismo. Imagínate, yo iba detrás de la gente, tome su volante, tome. Venga, ¿quieres saber qué es la gracia del Señor? ¿Quieres saber que Él tiene un regalo para ti? También evangelismo, también intercesión. Empecé a orar, empecé a aprender a orar, empecé a todo eso. Imagínate, uno diría, pero si es hijo de la pastora, ¿cómo es que no iba a saber orar? ¿Cómo es que no iba a saber esto? Y yo digo que a pesar de que le enseñan a uno hace oídos sordos. Pero hasta que uno no tenga el querer como el hacer, no se le va a adentrar todo eso y uno no lo va a poner en práctica. Entonces, respondiendo ahí a tu pregunta base de si la alabanza, además de ser ese motor, mira, yo puedo decir que son todos los ministerios. Todos los ministerios son el motor. Sí. Así es, porque es lo que vino Jesús a la tierra a servir, ¿verdad? Y no a ser servido. Y Él dice que pues el que quiere ser mayor en el reino, pues el que tiene que ser el menor. Y aparte es hermoso saber esto, es que Dios, tú dijiste algo, es que Dios es el que coloca el querer como el hacer, por su buena voluntad en cada uno. Y conforme uno vaya exponiéndose en la intimidad, en el altar, el Señor va colocando una pasión, un gozo en uno, que uno dice, o sea, me gusta servir aquí, me gusta servir en todos los lugares, y eso es hermoso. De verdad, ¿qué le podrías decir tú a los jóvenes? A los jóvenes que nos están oyendo, que nos van a escuchar, que nos van a ver más adelante, sobre si están pensando alejarse, si están quizás en una iglesia ahorita y están diciendo, no, pues ya yo no quiero continuar. ¿Qué le diría? Bueno, mira, a todos los jóvenes que nos están viendo en este día, en esta noche, en esta tarde, donde tú estés, déjame decirte una cosa. Hay personas que pondrán por poco tu juventud y no creerán la grandeza que el Padre quiere contigo. Es mejor tener toda una vida delante de la presencia del Señor a tal vez apartarse y encontrar refugios equivocados que en un momento nos van a destruir y que en un momento no nos van a dar el mismo gozo que nos lo da la presencia del Señor. Y no solo para aquel joven que está tal vez lejos del conocimiento de qué es el evangelio, de qué es el cristianismo, sino también para esos jóvenes que están dentro de un ministerio, que están siendo atacados con esos dardos, que hay personas que les dicen, pero ¿por qué desperdicias tanto tiempo tuyo allá? ¿Pero por qué haces esto si es que todavía estás muy pequeño, si es que a ti te hace falta vivir? Todo eso te lo van a decir a ti. Va a entrar frustración a nuestra vida, porque a veces creemos que no vamos a ser capaces por el simple hecho de ser jóvenes, cuando en realidad no hay una edad específica para servirle al Señor, porque si no hay eso, y sería ir en contra de la palabra que dice, no tomes por poco tu juventud. Igual, yo puedo decir que la mayor experiencia de vida que yo he vivido ha sido dentro del ministerio de Cristo. Ha sido sirviendo, ha sido cantando, adorando, rodeándome de las personas que están aquí, dentro de la iglesia, bajo la cobertura de los pastores, porque ellos han sido esos padres también para mí. Y mira, yo no me diferencio de cualquier otro joven. Todos tenemos esa similitud de que todos tenemos esos sentimientos. Pero te digo,
Haz que esos sentimientos estén guardados y estén en las manos del único que te va a escuchar y no te va a defraudar jamás en esta vida. Y ese es Dios, nuestro Padre Celestial. Amén, qué bonito Amén. testimonio. Gracias, Julián, por abrirnos nuevamente las puertas de este lugar. Y ustedes que nos están viendo, joven, aférrate del Señor. Mira, lo mejor que puedes hacer es servirle en estos momentos al Señor. No te detengas, avanzas, no pienses ni por un momento alejarte. Continúa en el servicio con Dios. Amén. Entonces no te olvides de compartir, de comentar, De darle like. de darle like. De De comentar también, De eso comentar. comenten. Compartan todo, de verdad. Permite ser un canal de bendición porque de verdad que este episodio estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, Julián, por esto. Gracias por este testimonio que sé que va a bendecir a muchas vidas. Entonces, bueno, sin más, nos vemos en otro episodio de La Voz de la Verdad. La voz